Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. Verónica Mendoza y Pedro Castillo hacen fusión. Así es, como todos ya saben, ayer el partido Perú Libre y Juntos por el Perú, en realidad es Nuevo Perú, Juntos por el Perú, pero por términos prácticos lo llamaremos solo Juntos por el Perú. Bien, como ya saben, estos dos partidos se unieron en un acuerdo político. Entonces vamos a ver algunos de los puntos que se mencionan en el documento, aunque a mí me gustaría comentar algunos más, pero si hago eso el video va a ser enorme y no deseamos que eso suceda. Pero por si acaso, si quieren leer el documento o los documentos completos, los pueden encontrar en estos dos artículos. Van, los googlean y ahí están para que puedan tener la información completa. Pero ya que están acá, nosotros vamos directo al punto 3. Entonces, ¿qué dice? Durante nuestra campaña hemos ofrecido cambios fundamentales en el país, como la convocatoria a una asamblea constituyente. Me comprometo que todo ello se hará dentro del marco jurídico vigente. Nunca más golpes de Estado, nunca más compra de medios de comunicación, nunca más corrupción. Ok, están prometiendo que todo se hará dentro del marco jurídico. Algo que personalmente no creo, pero digamos que es así. En ese caso, el problema es que la figura de asamblea constituyente no existe en la Constitución, por lo que primero tendría que hacerse una reforma de la misma, es decir, de la Constitución. Y como ya sabemos, toda reforma de la Carta Magna necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, Perú Libre con Juntos por el Perú suman 42 parlamentarios. Digamos que de alguna manera convencen a toda Acción Popular, algo que no creo porque, como ya sabemos, Acción Popular está dividido entre gente de izquierda y de derecha. Pero bueno, y a la par convencen al Partido Morado. Bueno, ni con ellos llegan al mínimo requerido, que son 66 congresistas para aprobar la reforma. Entonces, hay dos temas acá. Uno, si quieren hacer lo que plantean respetando la vía constitucional, ya deben tener más o menos o bastante claro que básicamente va a ser imposible teniendo en cuenta la composición del Congreso que fue elegido el mes pasado, por lo que le están o le estarían mintiendo a su electorado. O dos, van a hacer lo que planteó Cerrón, que es ir por una vía alternativa a la congresal, vía que no existe, por supuesto. Pero bueno, hacer eso en términos sencillos se traduce en dar un golpe de Estado. Bueno, la vía nuestra no es la vía congresal para cambiar la Constitución. ¿Sí, no? Porque la derecha quiere encasillarnos en el artículo 206, donde para obtener una reforma constitucional se tiene que tener una mayoría simple y después refrendarla en referendo, o tener una mayoría calificada y llevarlo a dos citaciones ordinarias en este caso. Esa no es nuestra vía. Nosotros vamos por el artículo 31, 32, donde el pueblo recolecta el 10% de firmas de los electores, que son 2.500.000 firmas, y puede proceder el cambio total de la constitución política, como lo dice taxativamente ese artículo. Sí. En tal sentido, estando en el gobierno, en 3 meses es fácil lograr esa cantidad de firmas. Y hay una tercera vía inclusive. La tercera vía es que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y mande al Congreso. Si el Congreso rechaza, se vuelve a presentar por insistencia. Y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete. Hay quienes dicen no, pero es que el candidato es Castillo, no Cerrón. Personas, ya, en serio, no se engañen. Pero más allá de eso, ¿qué tipo de pensamiento creen que tiene la señora Mendoza, que en el 2016 no se atrevía a decir que en Venezuela había una dictadura? Bueno, tenemos que llegar inevitablemente a la antipática pregunta de Venezuela, que te ha perseguido qué raro, como un ¿a qué fantasma. hora? Me preguntas. Me hemos dejado para el postre, pues. ¿Tú crees que Venezuela es una democracia? Tendríamos que preocuparnos. ¿Es una democracia? A ver, Beto, lo que yo he dicho, y me mantengo en esa posición, y no me voy a acomodar según cómo sople el viento, es que en Venezuela se dieron procesos eleccionarios, que no hubo un golpe de Estado, por lo tanto no califica como una dictadura, que sin embargo es, como muchos otros países de América Latina, una democracia débil, deficitaria. ¿Deslinda usted entonces con el régimen de Maduro
y con el régimen que heredó Maduro de Hugo Chávez? Deslindamos con toda forma de corrupción, de vulneración No, de no la hablemos de la democracia forma de y corrupción. de Esto derechos tiene humanos. nombre y apellido. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son dos personas que están en este momento a cargo de un país que se muere de hambre, no hay medicamentos, no hay papel higiénico, entre otras desgracias. Usted, así de tajante como ha sido con el fujimorismo, con el modelo de Pedro Pablo Kuczynski, de los amigotes que entre ellos se protegen para favorecer a las grandes empresas y los lobbies, ¿qué me puede decir del régimen venezolano? No me diga que deslinda con la corrupción, que es un concepto abstracto. ¿Deslinda con Maduro, con lo que hace Maduro o con lo que hizo Chávez en su momento? Mabila, evidentemente compartimos la preocupación y la angustia por lo que está pasando el pueblo venezolano en estos momentos, ¿no es cierto? Felizmente, el escenario de polarización con conflictos y muertos en las calles desde algunas semanas o meses se está empezando a superar. Felizmente, se está encaminando por la vía institucional una salida a la crisis. ¿Cuál debería en ser Venezuela. la salida correcta para Ese Venezuela? Es el tema creo que eso es lo que nos tiene que preocupar. Felizmente, con todas las dificultades del caso, ha habido un proceso electoral regional, reconocido por la oposición. Entiendo que va a haber otro ahora en diciembre y el próximo año hay elecciones donde el pueblo venezolano tiene que decidir democráticamente quién lo debe gobernar. ¿Son Y elecciones desde que la le parecen comunidad- a usted son legítimas? ¿Son elecciones conducidas, libres, en ese ambiente que nosotros queremos también respirar en el 2021? No es el escenario ¿O son deseado? procesos electorales ensombrecidos porque precisamente hay un control dictatorial que tiene a todos los entes? ¿El cierre de la Asamblea Legislativa lo comparte, por ejemplo? Mabila, yo creo que a quien le corresponde pronunciarse es a los venezolanos y a la oposición venezolana en todo caso que ha juramentado ante esa asamblea. Pero yo usted creo que aspira a ser presidenta del Perú. Permítame ¿No terminar. tiene una opinión sobre lo que sucede en Venezuela? Pero te lo acabo de señalar, Mávila. Pero contra el régimen, si Comparto- tuviera que votar en Naciones Unidas, por ejemplo, a favor o en contra de establecer relaciones con Venezuela, ¿lo haría? Mávila, yo creo ¿Cuál que- sería su opinión? A ver, Mávila, lo que a mí me interesa es que el pueblo hermano venezolano pueda salir de esta angustiante crisis, ¿no es cierto? Y que recibió feliz de la vida el apoyo de Evo Morales, quien estuvo en el cargo de presidente por 14 años en esta última campaña electoral. El señor Morales, por si acaso, es investigado por pedofilia, ¿ah? Pero parece que ese tipo de cosas algunas veces indigna a la señora Mendoza y otras no tanto. Pero regresando al tema, ¿qué tipo de pensamiento creen que tiene el señor Castillo, que hace no mucho, durante esta campaña también, al igual que Verónica, dijo que en Venezuela no hay dictadura? Porque pasa primero ¿Usted por es dentro. chavista, señor Castillo? Bueno, para nada. ¿Cómo califica usted el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que la respuesta la tienen los mismos venezolanos, ¿no? ¿Pero cuál es su respuesta? Porque usted, su canciller, tendría que tomar una posición y diría, en Venezuela se respetan los derechos humanos, en Venezuela hay democracia o no hay democracia. ¿Usted es un demócrata o no? Claro, por supuesto que somos Usted es un demócrata. ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? Bueno, yo creo que más allá de responder eso, no son los mismos venezolanos. Me está toreando, pues usted, dígame, ¿sí o no hay democracia en Venezuela? Para mí sí hay democracia. Correcto, correcto. Es su posición y es su idea. ¿Se están dando cuenta de la forma de pensar que tienen todas estas personas que se están uniendo o prefieren hacerse los locos? Porque también tienen a Cerrón, que ha dicho que la izquierda tiene que llegar para quedarse. Puede haber un acto revolucionario, pero eso no significa hacer una revolución. Un acto revolucionario puede ser ganar un gobierno, pero eso no es una revolución, eso no es la toma del poder. Evo Morales ganó el gobierno, pero no ganó el poder, ¿no? Rafael Correa ganó el gobierno, pero no ganó el poder. Si observamos en algún momento Brasil, Argentina, quizás se hayan estado acercando, pero ganaron gobiernos, pero no ganan el poder. Quiere decir que el proceso de las elecciones y ganar un gobierno es solamente un elemento que va formando todo el engranaje del poder. Porque al ganar un gobierno, ¿qué es lo que hace uno? Solamente confiscar las instituciones del Estado. Pero después de eso, no tiene mayor manejo. Y veamos a la luz lo que pasó con Correa, ¿no? Dejó el gobierno a Lenín Moreno, lo traicionó. Lenín Moreno hizo un plebiscito
por el cual Rafael Correa ya no puede reelegirse y encima lo sentenció. ¿Cuál es el mensaje que nos da Lenín Moreno? Que la derecha va a quedarse en el poder. Va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Que es ferviente admirador de Castro, que considera que la pobreza de Venezuela es envidiable. ¿Usted se iría a vivir a Venezuela? Yo creo que después de haber vivido en Cuba un bloqueo tan brutal, podría vivir, y también en Perú he pasado circunstancias bastante difíciles que no me han hecho renunciar a mis deberes aquí. ¿A qué época se refiere? Yo estoy hablando de la época del 90, por ejemplo. Donde yo también la viví. No, pero no has vivido ahí en una provincia donde habían 250 estudiantes asesinados en la Universidad del Centro. Por supuesto. Donde habían 15 profesores Todos asesinados. Hemos sufrido en 10. mayor o menor escala la época del terrorismo y la época de la hiperinflación. Pero lo de Venezuela es brutal. Peor, porque el Estado manda a matar gente. Claro, y aquí Alan García y Fujimori mandaban matar gente. Pero usted compara, está bien. No, pues, es que digamos, son más de... Pero yo le hablo de Venezuela y usted gira al Perú. Más de 2.000 fosas comunes. Responder a Venezuela. Dicen, Venezuela, acá también García, acá también Fujimori. Respóndame de Venezuela. De Venezuela. Yo nunca he visto una crítica tan brutal, por ejemplo, a Carlos Andrés Pérez, que mató una gran cantidad de personas ahí en Usted Alcaracazo, está evadiendo, pues usted no quiere hablar de Maduro, no quiere hablar de la miseria, no quiere hablar de los 4 millones de venezolanos que tienen que escapar. Si estamos hablando que nos han traído un gran problema aquí. De las familias en Venezuela están bajo la línea de pobreza. 61,2% de las familias en Venezuela viven en pobreza extrema. El país se cae a pedazos. Es una pobreza que sería envidiable, ¿no? Porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita, no se paga la electricidad. No comen. Tienen gasolina basura, que vale menos de ¿Cómo va a decir usted de que tienen que educar? No Jaime, tienen que comer, Jaime, se mueren en los hospitales. Y no digan que el señor Cerrón no es parte del acuerdo recientemente firmado entre Juntos por el Perú y Perú Libre. Porque hoy en una entrevista con la señora Palacios, el presidente de JPP indicó que este acuerdo es entre los partidos. Entonces, para que quede claro, y a partir de ahora lo diremos con propiedad, esto es un pacto político entre dos partidos, no entre dos candidatos nada más, incluye a los dos candidatos, pero son dos partidos que hacen un pacto político y sobre ese pacto político electoral están construyendo un pacto de gobierno que vamos a conocer en los próximos días. ¿Eso sería hablar con precisión? Agregando además que la interlocución directa lo tiene el profesor Pedro Castillo como candidato y Verónica Mendoza como líder del acuerdo político. Claro, los voceros de este acuerdo político son los candidatos. Muy bien. Ahora. ¿Y quién es dueño del partido del lápiz? Vladimir Cerrón, pues. Y además, si no me equivoco, también se ha confirmado, o el presidente de Juntos por el Perú ha confirmado que se reunió con Cerrón antes de que se diera esta reunión o esta conferencia de prensa en la que participaron Castillo y Verónica Mendoza. Pero ¿saben a quién más tenemos dentro de este acuerdo político? A la persona que acabamos de escuchar, al señor Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, quien en la misma entrevista ni se atrevió a afirmar que la única vía por la que se puede cambiar la Constitución respetando el marco legal es recibiendo la aprobación previa del Congreso. Le dio 1000 vueltas al asunto, se salió por la tangente con la conjunción de Saturno y Júpiter, pero nunca dijo que 1 más 1 era 2. ¿Aceptan que la única vía para reformar la Constitución pasa por el Congreso, sí o no? Pones palabras hermosas en mi boca, pero yo te digo con autonomía y claridad también de que las formas democráticas serán respetadas. La discusión en el Congreso no es un tema cerrado. Si bien es cierto, hoy podría ser un escenario, como bien refieres, de no tener mayoría, vas a ver que se baila distinto con guaylas, con una cumbia se bailan distintos, ¿no? Mi pregunta se va a concretizar mucho más. De nuevo, ¿aceptan que modificar la Constitución requiere necesariamente de la participación del Congreso? ¿Sí o no? Creo que ese camino es dialogal, es desafiante, pero corresponderá platicarlo con las fuerzas legislativas, ¿no? Allí en el Congreso.
pero señor Sánchez, es bien sencillo, ¿sí o no? ¿Acepta que el camino de la reforma constitucional pasa por el Congreso, sí o no? Pasa por el Congreso, pasa también por la ciudadanía, pasa por todas las fuerzas del país. Por la ciudadanía en una segunda instancia. Lo que pasa es que entiendo tu preocupación, ¿no? Si ese detalle para ti no está claro, vamos ahora en las próximas horas a aclarar, referir conjuntamente como corresponde con el propio profesor, con el propio equipo que va a tener el face to face de poder decir, mira, es de esta manera, ¿no? Pero ya Sánchez, buscarle también... El problema es que yo no lo tenga claro es irrelevante. El problema es que usted no lo tenga claro, porque usted es el presidente de un partido que ha firmado un pacto político. Para mí está clarísimo, Rosa María, que será en irrestricto respeto a las formas democráticas. De nuevo, en lo segundo, mira, nosotros... ¿Por qué no me puede decir que obligatoriamente tiene que pasar por el Congreso? Necesariamente es el camino del Congreso, pero nosotros también, tú has visto lo complejo que resulta a veces la facultad de como poder autónomo proceder. Nosotros sí creemos que puede haber un consenso entre las fuerzas legislativas para ponernos de acuerdo en la necesidad de allanar formativamente el camino de un referéndum. O sea, eso para nosotros es claridad. Ya, ok. Y en el supuesto negado de que no hayan los 66 votos, ¿van a ir a un referéndum directo como pide Cerrón? Estamos optimistas y claros de que en ese momento, Rosa María, pese a la negativa y todo, la realidad es más grande a veces que nuestras ideas, ¿no? Sánchez, nos va a imponer también un hecho político. Discúlpeme, me queda clarísimo que no van a respetar el artículo 206 de la Constitución. Por eso les pregunto de nuevo, ¿se están dando cuenta de la forma de pensar que tienen todas estas personas que se están uniendo o prefieren hacerse los locos? Bueno, el punto 4 dice, hemos tenido en el pasado a gobiernos que entraron por la vía democrática y luego buscaron perpetuarse en el poder. Me comprometo a dejar el cargo de presidente de la República el 28 de julio de 2026. Nunca más interpretaciones auténticas. Cuando termine mi mandato regresaré a la escuela a seguir trabajando por mi pueblo. Bien, el dueño del partido por el que postula el señor Cerrón parece que no piensa lo mismo, ¿no? Y ya les dije, dirán lo que quieran, pero este acuerdo involucra a los partidos y por ende a todas las personas que los integran. Esto incluye a Cerrón. El punto 6 indica, no puede existir democracia sin libertad de expresión, el respeto a las minorías y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido me comprometo a defender los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas. Además, respetaré los tratados internacionales que el Perú ha suscrito en dicha materia. Ah, mira tú, libertad de expresión. Y nos la ofrecen una señora que en primera vuelta dijo que había ciertos medios a los que regular y un señor que denuestra de la prensa ante sus electores diciendo que dan basura. Dígame, ¿qué programa televisivo en el Perú les da cultura? ¿Qué programa televisivo, radial y de los grandes periódicos, los medios de Lima, les dice la verdad? ¡Ninguno! Dígalo más fuerte. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la televisión del pueblo peruano? No la tiene, pero sí tiene para decirte porquerías, para decirte cosas basura. ¡Esto tiene que terminar ahora! No solo eso, hace unas semanas un señor que trabaja para el equipo de Castillo, puesto ahí por Cerrón por supuesto, empujó junto a más personas a un periodista de PBO que intentaba hacerle unas preguntas al candidato de Lápiz. Señor Castillo, ¿usted se ratifica en el cambio de Constitución? ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Señor Castillo, ¿usted se ratifica en el cambio de Constitución? A ver, ¿cómo estamos? ¿Puede conversar con la prensa? Buenos días, Zorrito. ¿Por qué usted amenaza a los supermercados? ¿No está de acuerdo con Bonga? ¿A qué se debe? Señor Castillo, ¿puede responder? ¡Pero, presidente! ¿Puede responder a la prensa? Señor Castillo, ¿puede usted conversar con nosotros? Sácalo. ¿Puede conversar, señor Castillo? Una consulta. El trato que dan la gente de Pedro Castillo, nos están alejando, no conversa con nosotros. Ese es el claro interés de ellos a la prensa, el trato que nos está dando.
Señor Castillo, cuidado, sicario. Ahí vemos entonces nosotros. No habla con nosotros este instante y abandona su local partidario. Las personas quienes... Cuidado, sicario, cuidado. Incluso nos tratan de sicarios y él ha evitado. Obviamente el señor Castillo ni de broma se iba a atrever a detenerse un momento para responder y ya ni pensar que se le iba a ocurrir llamarle la atención a quien estaba siendo agresivo y abusivo con el periodista. Pero hay más. Ayer en la conferencia en la que Castillo y Mendoza firmaron el acuerdo no permitieron pasar a todos los periodistas. La reportera del programa Al Estilo Juliana hizo su queja pública ante la conductora. Claro que sí, Juliana. La verdad, esta tarde nosotros llegamos a cubrir esta noticia junto a otros compañeros de diferentes medios y sin embargo, te soy sincera, yo personalmente me sentí discriminada, ya que algunos compañeros lograron ingresar temprano con la candidata Verónica Mendoza, como lo que es normal, ¿no? Ingresas como prensa, te colocas en tu lugar, todo muy bien cuando llegó la candidata la lideresa Verónica Mendoza. Sin embargo, cuando llegó el señor Pedro Castillo, justo en ese momento yo también llegaba con él. Hemos tenido la entrada del señor, en eso su personal de seguridad, hombres con polo negro que tenían la insignia donde decía licenciados de las Fuerzas Armadas, no sabemos si lo son o no, pero tenían todos ese polo, nos atrincheraron, nos empezaron a empujar y no nos dejaron pasar. En un momento decían, en un principio decían de que esperemos, que ya vamos a entrar, que nos ordenemos, que esperemos un momento por el distanciamiento y todo eso. Bueno, estuvimos esperando un momento. Pero luego seguía pasando el tiempo y yo observo que a un medio que es de extranjero, veo que sí lo dejan pasar. Entonces yo me acerco con los demás compañeros que estamos de otros medios y digo, bueno, ya están dejando pasar, también déjanos pasar a nosotros. Y nos dijo, no, ustedes no van a pasar. Digo, pero ¿por qué no nos dejan pasar? No entiendo. Déjenos al menos acercarnos a la puerta porque ni siquiera nos dejaban ingresar, o sea, acercarnos más de 1,5 metros de la puerta, hablar con supuestamente la persona encargada. Mira, lo que pasó, en un principio yo pensé que de repente era porque ya estaba lleno, quizás, adentro, ¿no? Pero lo que sí nos indignó, a mí personalmente me indignó, que a otra compañera de otro medio de comunicación radial, los simpatizantes empezaron a gritar el nombre de ese medio radial y dijeron que sí ingrese. Y a ella, que estaba a mi costado, incluso que llegó mucho después que nosotros, sí la dejaron pasar. A ella la dejaron pasar, a otro medio... Sí, a Ángela, otro medio ¿cuál era la radial excusa? También lo dejaron pasar. Claro, ¿cuál era la excusa? Porque además, si entra ninguna, uno... Juliana, ninguna. No había ninguna excusa, simplemente era que la persona que estaba en la puerta miraba y decía, ya tú sí, pasa. Bueno, y es cuando que yo eso quería es... entrar porque... Sí. Eso es lo que tantísimo mi preocupa, compañera Ángela. estaba a mi costado, mi compañera que estaba a mi costado, y a ella sí la miraron y le dijeron, tú eres de tal medio, ya, tú sí entra. Y la dejaron pasar, y cuando yo quería entrar junto con ella, porque estaba a mi costado, las personas, estos hombres de negro, me pusieron las manos delante y me empujaron, me dijeron, no, tú no pasas. Y junto con otros compañeros más que estuvimos ahí, o sea, yo no era la única. Y luego se quejan de que ningún canal limeño pasó la parte en la que Pedro Castillo firmó el acuerdo. Pero no se preocupen, que la conferencia de ayer incluyó golpe o intento de golpe, no me queda del todo claro viendo las imágenes. Pero sí, como que parece que se les va haciendo costumbre ser agresivos con los periodistas. Pues fueron agresivos con un reportero gráfico del Diario 1. Y lo revientan de a 3 y le meten un golpe en la cara. Me lo acaban de mandar. Hay un impulso, hay un discurso muy agresivo que ya evidentemente está empezando a expresarse no solamente a nivel hablado, sino obviamente ya a través de manifestaciones físicas. Responde sin duda a un esquema, yo creo, absolutamente premoderno, y por eso me sorprende, o mejor dicho no me sorprende, sino que Verónica Mendoza ha quedado ya desenmascarada al apoyar justamente a esta gente. No es demócrata. Ok, Verónica apoyará lo que mejor tenga que hacer, ese es su tema político y tal. Dicho sea de paso, este es un diario de izquierda, y aún así. Y en este mismo punto, el 6 también indican que se respetarán los tratados internacionales. Y la propiedad privada, sea de transnacionales, empresas grandes, medianas, pequeñas o personas naturales, ¿las respetará o no?
porque no sé por qué, pero me da la impresión de que no. No, lo que sea, lo que usted diga. ¿A quién le van a quitar qué? Porque Le vamos desde el gas de camisea... Le vamos a quitar a esta élite que cree que en el Perú se puede seguir haciendo mafia, que cree que el mundo hay una economía de privilegio y que no paga impuestos, que no paga tributo, que no reconoce la necesidad de la igualdad social, la igualdad económica, la igualdad democrática. Queremos quitarle el privilegio a esta economía, a este régimen que tiene el país. Aquí no hay nada que... Por favor, un ejemplo de privilegio, un ejemplo, uno. Yo sé que en tu punto de vista liberal, Rosa María, prácticamente nada es privilegio, pero ¿sabes qué es un privilegio? Tener una cama UCI es privilegio, tener oxígeno es privilegio, ¿no? Pagar una gran universidad de calidad, que no es la pública, es un privilegio que no lo tienen todos los peruanos. Tener una casa propia es también un privilegio para los millones de peruanos que no tienen casa. Entonces, vamos a la sociedad sin privilegios. Vamos de menos a más de manera responsable, Rosa María. No podemos continuar así como está, así tú lo defiendas. La gente vive en condiciones... Pregunto, porque si privilegio es tener una cama UCI y vamos a una sociedad sin privilegios, eso significa igualar hacia abajo. En el punto 8 dice: me comprometo a luchar contra la delincuencia en todas sus formas, la que nos roba en la calle y la que usa cuello blanco. Condenamos al terrorismo y al narcotráfico, lo combatiremos intensamente. Fortaleceremos a la Policía Nacional, sumaremos en esta lucha contra la inseguridad a las rondas campesinas y a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas tendrán el rol que la democracia manda. Respecto a la delincuencia que usa cuello blanco, ¿cómo haríamos? Con Cerrón, exactamente. Y combaten al terrorismo, pero a los que son congresistas y no se atreven a llamar terrorismo al terrorismo, me imagino que no. Y también me imagino que tampoco combaten a Sendero Luminoso, porque en ese caso Castillo iría en contra del mismo. Ya hemos visto que hay fotos y videos en los que departe con personas que pertenecen al Movadef, el cual es Sendero Luminoso. Por cierto, ¿combatirán a los dueños de partidos que se refieren al terrorista Abimael Guzmán como presidente? Creo que no. Debe haber sido un desliz. Vamos a decir, nos achicamos a China para cuestionarnos, pese a que el Partido Comunista esté llevado adelante todo eso. Que cuando hablamos de Venezuela, en un país que está en un proceso, ahí sí hay que echarle mano. Ahí sí. Y pretende que reconozcamos al presidente Guaidó. Mejor que reconozcamos también al presidente Gonzalo antes de tiempo. Mejor que reconozcamos también al presidente Gonzalo antes de tiempo. Y se reconoce al que está electo por voto popular. Nos guste o no nos guste. Entonces, finalmente, sí, pues estamos en una situación de neocolonia. Tenemos 8 bases militares en el Perú. Continuando con el punto 8. Exactamente qué rol le manda la democracia a la Policía Nacional, las rondas campesinas y las Fuerzas Armadas para el señor Cerrón Castillo y la señora Mendoza. En fin, y vamos al punto 10, que es el último en este documento. Para que ese país que sueño para mis hijos y alumnos se haga realidad, será necesario fortalecer la democracia, garantizar las libertades y consolidar las instituciones. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los organismos reguladores del Estado serán fortalecidos para que cumplan con su verdadero objetivo, servir al pueblo. Nuestro objetivo es el bien común, es momento de darle a la gente los derechos que le han sido ajenos. Ese es mi compromiso, y termina con palabra de maestro. Acá no voy a acotar nada, ustedes ya saben sobre los dichos, contradichos, vueltos a decir y contradecir del señor Castillo y el señor Cerrón. Dándole un cambio de la Constitución para tener que la participación de la población. Vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo la decida. De que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Y veo también una lucha entre el patrón y el peón, ¿no? Y entre el amo y el esclavo. Vamos a garantizar a las personas que han hecho fortuna, les vamos a dar estrictamente
la estabilidad y las garantías jurídicas para cautelar sus bienes, porque eso es importante, porque muchísimos empresarios, muchas personas que han hecho fortuna han generado muchísimos empleos. Rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de Camisea sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de Camisea. El oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos. Pedro Castillo va a expropiar y nacionalizar toda la minería. Para nada, nadie ha dicho eso. Somos respetuosos y vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo decida. Respecto de la línea ideológica, Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. Comunicado diciendo no al comunismo. Acabamos de sentarnos y hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas. Lejos de estas farándulas, de programas que no sé cuánto que venden todo tipo de basura, válgame el término, ¿hay algún programa de cultura? No lo hay. Lo que vamos a hacer es llamarlos a ellos y darnos un tiempo prudencial. De lo contrario, ¿qué sucedería? Yo creo que no podíamos tratarlas con guantes de seda. Respetar rotundamente y fielmente a la libertad de expresión, de comunicación. Y si hay algo que ponernos de acuerdo por el bien del país, yo creo que también los medios de comunicación, he visto la disponibilidad de parte de ellos. Tú has sido crítico, Pedro, a los programas de farándula, has dicho prácticamente que deben desaparecer. No lo he dicho nunca, lo que he dicho es que hay programas, eso va a depender del televidente. El punto acá es que hay que escuchar lo que los candidatos dicen, proponen, leer sus planes de gobierno, si se contradicen o no, etcétera, para, en base a lo que queremos para el país, poder sacar nuestras propias conclusiones, votar y ya está. No es necesario que hagan todo un show diciendo, wow, Castillo firmó un papelito, ¿qué hará mañana? ¿Cómo evolucionar en las siguientes semanas? Como si poco a poco se estarían convenciendo de votar por él, cuando esto ya lo tienen decidido desde el primer día. Así que no se quieran engañar. Por cierto, muchos querían vender su voto carísimo, ¿no? Entonces, ya que Castillo firmó una hojita, cerrado, ya no tienen de qué preocuparse. País salvado de una dictadura comunista, check, sin duda alguna. Por último, hay gente diciendo, ay, Verónica hizo a Castillo firmar un papelito mientras la derecha le da su voto a Keiko sin pedirle nada a cambio. Oh, wow, una hojita firmada, qué gran garantía. Es obvio que las personas tienen reparos respecto a la señora Keiko por diversos temas, pero la verdad es que por más que hayan criticado cómo se desenvolvió el Congreso con mayoría fujimorista, ni ella ni los representantes del partido irrespetaron la Constitución. Y durante esta campaña la señora no está ofreciendo bajarse al TC, pidiéndole al pueblo votar a los congresistas a patadas, obligar a las empresas a aceptar ciertas condiciones de negociación o si no serán nacionalizadas, amenazando a programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que no hay mucho punto de comparación. En todo caso, sí creo que debería ser más tajante la señora al deslindar con lo malo del gobierno de su padre. Eso básicamente. Yo no sé si Keiko firmará o no algo. A mí la verdad me es indiferente eso de estar firmando papelitos. Para mí son huevadas. No nos garantiza nada. Ni la palabra del candidato ni una hojita firmada lo hacen, ¿verdad? Y al decir esto estoy incluyendo a todos, es decir, también a los candidatos que estuvieron en primera vuelta. Y bueno, infórmense bien, tomen una decisión, piensen lo que quieren para el país y háganse cargo de las consecuencias. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Les mando un beso y un abrazo. Chao.